Y en Doctor en Casa estamos junto al doctor Claudio Alchiller de Clínica Las Condes, gastroenterólogo, que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante. Bienvenido, Claudio, al programa. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del intestino irritable, ¿Ya? conocido antiguamente como colon irritable, pero es importante que aclaremos la terminología, ¿te parece, Claudio? Sí. Y entender, a raíz de eso, cuáles son las causas que subyacen a este cuadro. Sí, mira, generalmente hablamos de intestino irritable como patología, así como condición. Antes de empezar, que es una condición súper importante que puede afectar 15 o 20% de la población, dependiendo de la población de la cual estamos hablando, puede representar hasta cerca de un tercio de las derivaciones que recibimos como especialidad. Entonces es un tema no menor, obviamente. No menor, exactamente. Claro, entonces las causas son múltiples. Lo importante es llegar bien al diagnóstico y entender al paciente como de manera global, no enfocarse solo en ese diagnóstico, que es un diagnóstico que puede ser en el fondo gatillado por factor comida, factor estrés, cosas del día a día en general, donde siempre como especialistas tratamos de ir un poquito más allá, siempre. Ahí te puedo entrar más en detalle. Qué importante lo que tú señalas del tema del diagnóstico, porque generalmente lo que hablamos es que es un diagnóstico por descarte, generalmente. Es decir, Eso es lo más importante. ¿no es cierto? Sí. Que tenemos que entender que no hay otras patologías que son gravísimas, ¿no es cierto? Claro. Y que podrían compartir síntomas con el intestino irritable. Es decir, Totalmente. el profesional en este caso lo que hace es decir, chequemos todo esto y si todo esto no se da, entonces caminamos por Yo creo que ¿no es si cierto? tenemos que hablar del punto más importante es ese, porque nos han derivado muchos pacientes con intestino irritable que al final son problemas de la vesícula. Exacto. Nos han derivado intestino irritable que al final es un problema de enfermedad diverticular. Nos han derivado intestino irritable que es una neoplasia, un cáncer. Un cáncer. Nos han derivado intestino irritable que al final va muy ligado a otros factores, sobre todo de la estirpe psiquiátrica, psicológica, Correcto. ya que va muy de la mano en verdad. Y ahí, bueno, entrar en cómo definir este síndrome, que al final es un conjunto de síntomas y signos que la persona presenta. De los síntomas más característicos, ¿cuáles podríamos señalar? Dolor abdominal recurrente, que suele ser global, difuso, distensión abdominal, hinchazón, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta de las personas, alteraciones del apetito, alteraciones del tránsito, que es al final uno de las cosas que uno busca para llegar a este diagnóstico, está dentro de los criterios establecidos. Diagnóstico. Claro. Correcto. Ahora, porque eso es como se presenta, ¿no es cierto? Pero de los gatillantes, en tu experiencia, ¿cuáles son, es multicausal, pero cuáles son los principales que podríamos señalar? Estrés, ansiedad, depresión, factores psicosociales, alteraciones del horario, el descanso, el grado de actividad física, en la alimentación. Entonces, es un tema que siempre hay que verlo como algo multifactorial. Una vez que el paciente empieza a hacer adherencia a lo que tú señalas, digamos, al tratamiento, ¿cómo es la evolución? ¿Cómo has visto esa evolución en los pacientes? Mira, si el enfoque que se le da al paciente es un enfoque global y multidisciplinario, o sea, tenemos, para darte un ejemplo, tenemos pacientes que están en tratamiento con nutricionista, nutriólogo, gastroenterólogo, psicólogo, psiquiatra, preparador físico, a ese nivel. Entonces, cuando se le da ese enfoque, los resultados son bastante buenos, ¿ya? Pero hay que saber enfocarlo y lo peor que uno puede hacer es basarlo solo en remedios. ¿Un intestino irritable puede llegar a producir incapacidad en la vida? Hay personas que le llega a producir bastante limitación en su actividad del día a día. Es así. O sea, a nivel, me imagino, familiar, laboral. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Todos los ámbitos. O sea, puede ser muy, muy incapacitante. Muy incapacitante y obviamente cuando llega a ser a ese nivel, siempre buscar banderas rojas, ya que es lo más importante en estos pacientes. Preguntar sobre baja de peso, alteración del apetito, tener ojo siempre en la población mayor de 50 años, donde pueden estar pasando otras patologías de manera desapercibida. Correcto. Oye, y respecto de, un poquito más epidemiológico, respecto de grupos etarios, ¿esto afecta a un grupo etario más que otro? ¿Hay alguna diferencia por sexo, por ejemplo, sí, hombre-mujer? Totalmente. Afecta sobre todo a personas jóvenes o adultos jóvenes. Ah, mira. Es el fuerte, ¿Sí? claro. Y se podría decir que casi 3 a 4 veces, te diría, mayor en mujeres. En mujeres. Predomina el sexo femenino, donde también predominan muchas veces problemas como la distensión o alteraciones del tránsito, más tirados hacia la constipación. Más hacia la constipación, fíjate. Claro. Correcto. Cuando hablamos de las medidas generales, y tú mencionaste varias cosas, el tema de la alimentación es importante, ¿no es cierto? Del descanso es importante, la actividad física es importante.
Y sumando a todo esto, hoy día pues habla mucho, Claudio, de los probióticos. Claro. ¿Qué rol cumplen los probióticos como para poder explicarlo en simple para la gente de la casa? Yo creo que en simple el mensaje que se tiene que llevar que hay muchas cepas de probióticos que es flora buena en el fondo para el intestino delgado, para el colon, que están más avalados desde el punto de vista científico, pero hoy en día hay que entender que ningún probiótico de todas las cepas que se conocen más va a ser la solución por sí solo. Claro. Entonces es súper importante tener ese concepto claro. Es una pieza más parte de otra, este puzzle, ¿no? de un puzzle que hay que claro, llenar. Claro, correcto. Así es. Y fíjate que me gustaría también, si podemos tomar unos minutos, a pesar de que estamos hablando hoy día de intestino irritable, ¿no es cierto? Tomar unos minutos para hacer un poquito de prevención, trabajar en el tema de prevención de cáncer de colon. Claro. ¿De acuerdo? Si tú nos puedes un poquito comentar cuáles son las edades, el control, que me gustaría hacer énfasis en eso. Hoy en día nosotros también hacemos mucho énfasis, aunque la persona venga por un tema totalmente distinto, hacemos énfasis en la consulta, es un tema que se debe buscar en toda la población mayor a 45 años, ¿ya? Aunque uno no tenga síntomas, siempre uno pregunta factores de riesgo, como te decía, baja de peso, sangrado, claro, alteración del apetito, alteraciones bruscas del tránsito, de las características de las deposiciones, pero aunque no hayan esos factores, todo hombre y mujer chileno sobre los 45 años debería tener sondoscopía y colonoscopía al día. Correcto. Pregunta, para que quede más clarito, mira, desde los 45 años me hago la colonoscopía y la endoscopía a los 45. Claro. Sale normal, negativo, después ¿cómo siguen mis controles si está impecable a los 45? Una colonoscopía normal, donde no se tomó ninguna biopsia, según las guías internacionales, tiene una duración de 10 años. 10 años. Claro. Ya. O SOS, según si la persona presenta sintomatología, sangramiento, ¿qué pueden aparecer? Claro, y el resto, si se adelanta o no, tienen relación si se tomaron biopsia, si hubo algún otro hallazgo que requiera adelantarla, por ejemplo, a 3 a 5 años. De acuerdo, claro. Y eso está de acuerdo si hay un pólipo, a la biopsia que hacen, ¿no es cierto? Otras lesiones, claro. Y ahí el gastroenterólogo, el médico te va a decir, oye, es a 3, es a 5, él te va a determinar el tiempo. Mejor mirar más de cerca, o sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen mucha carga genética y que hubo, por ejemplo, familiares de primer grado o con casos muy jóvenes en la familia, mejor mirar ahí un poquito más de cerca que en el promedio de la población. Sí. Oye, y te quiero pedir un favor grande, para las personas que le tienen susto al examen, porque lo que tenemos que trabajar acá como doctores es que la gente llegue a hacerse los exámenes, ¿te fijáis? Entonces, para la gente que tiene temores, que la anestesia, si tú les puedes explicar un poquito en qué consiste esto y que es un procedimiento bastante rápido, ágil, que no hay que hospitalizarse y que tiene un resultado que para nosotros los médicos es tremendamente valioso. Claro, bueno, es un procedimiento que es ambulatorio, que se entrega un esquema de preparación respecto a la dieta y a los pasos que hay que seguir los días anteriores, sobre todo un laxante que hay que tomar el día anterior, en la noche y a veces en la mañana. Es un procedimiento que se hace con sedación. En lugares que están debidamente establecidos se hace con sedación completa, que se puede ir optimizando a medida que la persona requiera reforzar eso. Entonces es un examen muy bien tolerado, muy distinto a, no sé, si hablamos 10, 20, 30 años atrás, con equipos más amigables, por la vía que se usa para hacerlo. Exacto. Entonces hay que perderle un poquito ese miedo y obviamente hablar todos estos detalles con tu tratante. Exactamente, exacto. Entonces perderle el miedo a un examen que desde el punto de vista médico es vital, es tremendamente importante y que está obviamente en la detección temprana de un cáncer que puede ser muy bien tratado en etapas precoces, como la mayoría de los cánceres hoy día. Claudio, muy agradecido por estar hoy día con nosotros en el programa, de verdad apreciamos mucho tu presencia acá. Gracias por la invitación. El doctor viene corriendo ahí a la clínica a atender a los pacientes, pero comprometido. Y ahora volvemos lo mismo. Y vuelve lo mismo, Claudio, pero muy comprometido con la salud de Chile y por supuesto a través de nuestro programa Doctor en Casa. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Y nosotros, fíjate, nosotros seguimos con más programas, hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. Espérenos.